La Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco te da la bienvenida a su programa Libres por la Verdad, en el cual encontrarás reflexiones bíblicas para la edificación de tu vida espiritual. Comenzamos. Dios te bendiga. Buenas tardes, amigos y hermanos que nos hacen favor de escucharnos en este programa que hemos denominado Libres por la Verdad y que se encuentra a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Reciban un amoroso saludo del pastor Rafael Pantoja y aprovecho para dar el nuevo domicilio de nuestra congregación que se encuentra ubicado en Avenida López Mateos, esquina Oriente 28, en la colonia San Isidro en Valle de Chalco, a 2 calles de la Clínica del Seguro Social. Bueno, pues esta tarde los saluda su hermano Rafael Flores, que con la ayuda del Señor vamos a abordar un tema que hemos denominado Amemos la Palabra de Dios. Es importante abordar este tema porque en anteriores programas hemos hecho mucho énfasis en conocer a Dios, en que nosotros debemos conocer verdaderamente a Dios. Muchas veces que pensamos conocerlo y no hemos buscado verdaderamente sus atributos, su esencia, su santidad. Es muy importante, amigo hermano, que nosotros verdaderamente nos adentremos a la palabra para buscar verdaderamente conocer a nuestro amado Señor. Y estaba yo pensando en que hay 2 libros pues que se consideran los libros más vendidos o los más importantes, y son precisamente la Biblia y el Quijote de la Mancha. Sin embargo, hay una diferencia muy grande entre estos 2 libros. Resulta interesante esta comparación y análisis, porque vemos que el Quijote de la Mancha se considera una obra literaria maestra en cuanto a que se señala que tiene todos los géneros literarios. En eso radica pues parte de su grandeza. Es un libro que si lo leemos, lo terminamos de leer con cuidado, puede aportarnos muchas cuestiones culturales, mucho conocimiento. Es una situación muy amplia de conocimiento, pero sin embargo, para que nosotros podamos amar ese libro, tenemos primeramente que leerlo. Y esa es la diferencia grande con respecto a la Biblia. La Biblia tú no la vas a amar, tú no la vas a amar primeramente si no tienes la certeza en tu corazón de que es la palabra de Dios. Segundo, para que tú puedas entenderla, tienes que amarla. Si tú no amas la palabra de Dios, tú no la vas a entender. Simplemente va a ser un libro más, un libro que tiene mucha cultura, que tiene ciencia, que tiene arte, que tiene historia y que también contiene muchas cosas interesantes, como un libro normal si tú no encuentras verdaderamente el espíritu de la palabra. Por ello es muy importante que nosotros entendamos que la gran diferencia con respecto a estos 2 libros es que tú tienes que amar la palabra de Dios primero para poderla entender. Y hacíamos esta comparación porque el Quijote el Quijote de la Mancha es un libro que tú vas a amar, pero siempre y cuando lo leas, ¿verdad? Y siempre y cuando te guste el género literario, te guste la literatura y todo ese tipo de situaciones. ¿Por qué menciono esto que pudiera parecer a la mejor estaba un poco fuera de lugar? Lo menciono porque quiero que vayamos viendo la importancia, amigo hermano, de la palabra de Dios. Es importante que nosotros amemos y tengamos una firme convicción que es la palabra de Dios, no es un libro cualquiera. Si tú ves y tú pones una poca atención o no le das la importancia a leer la Biblia, lo vas a leer como un libro cualquiera y entonces no vas a encontrar el espíritu de la palabra y no vas a encontrar el consejo de Dios. Es muy importante que nosotros verdaderamente le demos el peso, le demos la honra, le demos amemos la palabra de Dios. Mira, vamos a darle
base bíblica a lo que estamos hablando, y es precisamente en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Vamos a leer a partir del versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice el versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios. En alguna ocasión tuvimos una actividad de evangelismo, nos presentamos a un reclusorio, no recuerdo ahorita si era el sur o el norte, pero nos presentamos al reclusorio y bueno, pues abordamos algunos presos, ¿verdad? Que estaban ahí y pues nos dimos a la labor de evangelizar, que es a lo que íbamos, ¿verdad? Me acerqué a uno de ellos y empecé a hablarle de Dios, empecé a plantear lo que Dios tenía para él, que Dios lo amaba y bueno, pues señalarle que había algo que él tenía que conocer, que había buenas nuevas, que él tenía que saber que Dios le amaba y que había un plan perfecto de salvación para su vida. Estuve platicando con él durante un tiempo, pero bueno, durante todo ese tiempo vi que me ignoraba, ¿verdad? Me ignoraba o hacía que me ignoraba. Sin embargo, pues uno es perseverante y seguía hablando. Pero llegó un momento en que pues sí, le pregunté, ¿verdad? ¿Tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Y él me comentaba, no, no lo creo. Ese libro fue escrito por hombres, dice, y eso no tiene tan imperfectos como nosotros, decía, como yo, como cualquiera. O sea, no puede ser la palabra de Dios. Le expliqué, le dije que bueno, pues fue inspirada, efectivamente fue escrita por hombres, pero hombres inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Sin embargo, bueno, llegaba mucho su incredulidad. Llegó el momento que pues me despedí de él y bien, ¿no? Ya me dirigí a otra persona y empecé a compartirle. Y bueno, pasó esa ocasión y en alguna otra ocasión volví a ir y bueno, no me dirigí a él, estaba compartiendo a la otra persona. Cuando él llegó, empezó a preguntar. Bueno, pues yo creo que estaba en una cuestión más sensible, ¿verdad? Empecé a compartirle ya en una cuestión más afectiva. Hubo oportunidad hasta de sentarnos, compramos unos refrescos, nos sentamos en el piso, empezamos a platicar y bueno, el Espíritu Santo hizo la obra, porque recordemos que la obra es del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo empezó a sensibilizar su corazón de tal manera que él fue aceptando, ¿eh? Aceptando lo que decía la palabra, y llegó un momento en que pues sí, el Señor permitió que hubo un quebrantamiento en su vida, en su corazón, en su alma, en su espíritu, de tal manera que él pues recibió al Señor, ¿verdad? Recibió al Señor, empezó pues a poner un poco más atención, le obsequiamos una Biblia y bueno, yo ya ya no volví a ir a ese lugar, ya fue otro grupo de hermanos. Realmente yo declaro en fe que él es salvo, que él camina en el Señor, pero lo que yo te quiero platicar es que verdaderamente es muy importante que nosotros verdaderamente tenga la certeza en tu corazón que es la palabra de Dios, amigo, que nos estás escuchando. Muchas veces se toma como un libro más y es importante que nosotros veamos a través de la historia la importancia de hombres que han dado su vida por la palabra de Dios, por guardar la verdad, por defender la verdad. Y mira, estudiando precisamente eso, yo veía uno de los principales, o si no es el principal reformador, Martín Lutero, ¿verdad? Martín Lutero fue un hombre que verdaderamente amó la palabra. La palabra fue algo excelso en su vida, al principio de una manera, después se le mostró el Señor a través de la palabra y su vida empezó a cambiar, a tener otro rumbo.
pero es importante mencionarlo porque sí quisiera que lo estudiáramos un poquito para que nosotros nos diéramos cuenta de la importancia que es en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. No la importancia, lo trascendental, lo esencial que es la palabra para que nosotros conozcamos verdaderamente a Dios. Y mira, ¿por qué quise abordar esta tarde este tema que pudiera ser, pues a lo mejor primario, ¿verdad? Porque uno de los rudimentos primeros que se toman es la Biblia, ¿verdad? Pero mira, me quedé pensando en en muchos lugares, en muchas familias, eh, a veces, personas que realmente no se consideran cristianas, pues a lo mejor es hasta un poquito explicable, pero personas que se consideran como cristianas, como hijos de Dios, y que no leen la Biblia, que aún en ese tiempo difícil, que aún en ese tiempo que precisamente, va a la redundancia, lo que más sobra es tiempo, se supone, ¿verdad? No se estudia la palabra. La pregunta sería cuánto se le dedica a leer, a ver programas, no sé, Netflix, series, películas, no sé, tantas cosas que se dedica. Simplemente una película, ¿verdad? Una película tiene una duración de 2 horas, ¿verdad? En promedio. La pregunta sería cuánto lees la Biblia al día, ¿no? Si tú eres capaz de ver dos, tres películas o una serie que puedes pasarte toda la noche hasta terminarla, a lo mejor estamos hablando de 4 o 5 horas. La pregunta sería cuánto tiempo le dedicamos a leer la palabra de Dios. Es donde nace la inquietud, amigo hermano que me escuchas. Por eso quería hacer un poco de historia en ver hombres de Dios, siervos de Dios, que estaban entregados al estudio de la palabra. Y mira, hay algo más tremendo. Revisando algunas cosas, te voy a platicar respecto a 7 países donde tener una Biblia es peligroso o es mortal. Está prohibido. De eso depende incluso tu vida. Son 7 países donde propiamente está prohibido. Hay persecución, hay una situación de prohibición. No puedes tú leer la Biblia, mucho menos tener un servicio, mucho menos estudiarla, ¿va? En grupo. Mira, el primero de ellos es Arabia Saudita. El segundo es Corea del Sur. En Corea del Sur, dicho sea de paso, hay persecución contra los que se consideran cristianos o se dicen cristianos y que leen la Biblia o estudian la Biblia. El otro es Somalia, que es el tercero. El cuarto es Afganistán. El quinto es Libia. El sexto es Uzbekistán. Y el séptimo son unas islas que se llaman Maldivas. Entonces, estos lugares está prohibido leer la Biblia. Es más, tener la Biblia. Si alguien de ahí quiere leerla, si alguien de ahí quiere estudiarla, tiene que ser escondidas. Pero muy escondidas. Porque hay persecución. Hay persecución de gente que la llegan a ver y puede ser cárcel o puede ser hasta muerte, ¿no? Aquellos que ven que están llevando Biblias, están regalando, pues es un delito, pues un grave delito, que te repito, puede ser motivo incluso hasta de ejecución. Entonces me pregunto yo, en esos lugares seguramente hay personas que desean leer su Biblia, desean un tiempo para poder buscar de Dios a través de la bendita palabra. Y la pregunta sería, nosotros aquí tenemos libertad. En el momento que tú quieras puedes agarrar tu Biblia. Si tú quieres pasarte todo el día leyendo la Biblia, lo puedes hacer. Tú puedes traer tu Biblia en el transporte público, tú puedes leer la Biblia en el parque, tú puedes leer la Biblia en donde sea y tenemos libertad. Porque a pesar de muchos defectos, a pesar de muchos problemas en nuestro país, hay libertad de credo, hay libertad en la fe. Y mira qué tremendo, porque resulta que a veces la Biblia solamente se agarra para llevarla a la iglesia el domingo. Y como ahorita no vamos a la iglesia, pues entonces no se agarra la Biblia, ¿no? Es una cuestión muy preocupante.
Es una cuestión muy preocupante. El pastor Alejandro Corso hacía énfasis en el culto del domingo respecto a la importancia de la Biblia. Y yo en el programa pasado decía una frase de un siervo en donde dice: el mismo grupo que acepta doctrinas falsas es el mismo grupo que son perezosos para leer la palabra de Dios. La ignorancia, la falta de sabiduría, la falta de entendimiento en la palabra es lo que nos lleva a cometer tantos errores. Es lo que nos lleva a que nos mueva todo viento de doctrina falsa, a que haya engaño, a que la gente abuse de esa ignorancia. Es tremendo ver qué tanto movimiento hay de engaño. Tanto se ha lucrado con el Evangelio. Se ha perdido la esencia de la verdad. Se ha perdido incluso el sentido de lo que quiere Dios. Revisando un estudio respecto a la santidad, no tenemos ni idea de verdad la santidad suprema de nuestro Señor. Y por eso somos tan irrespetuosos con las cosas de Dios. Y a veces a Dios lo tomamos como alguien que va a venir a ayudarnos cuando nos querramos. Si bien es cierto, Dios nos ama con un amor benevolente, nos ama a todo el mundo. Vino a dar su vida por nosotros. Pero hay un amor especial a sus hijos. Es un amor diferente. Porque había una situación que me estaba yo cuestionando. A veces decimos que somos salvos. La pregunta sería: ¿salvo de qué? Es muy importante hacerte esa pregunta, amigo hermano. ¿Salvo de qué? En un estudio que hicimos hace mucho tiempo, y decíamos salvo pues del infierno, salvo diariamente, porque el Señor nos salva diariamente de cosas que si es necesario van a suceder. Pero va más allá el concepto de lo que estamos salvos, hermano. Y a veces no lo estudiamos en su completa magnitud. Ahorita lo vamos a ver en Gálatas, pero el Señor, somos salvos, fíjate, de la ira de Dios contra aquellos que no lo han aceptado como su real y único Salvador. Entonces, todo lo que dijimos es cierto. Efectivamente, el Señor ya nos salvó del infierno. Efectivamente, el Señor diariamente te salva y me salva de cosas que sí es necesario que sucedan. Diariamente es un milagro que podamos salir de casa y regresar. A veces no valoramos nuestra salud hasta que nosotros estamos enfermos, ¿verdad? Hay gente escéptica, incrédula respecto a este virus, a esta pandemia que estamos sufriendo. Pero solamente hasta que los muertos son tus muertos. Aunque dice la palabra que los que mueren en Cristo no mueren, ¿verdad? Sino duermen esperando la venida del Señor. Pero hasta que no lo vemos muy cerca es cuando lo creemos. Y hay gente escéptica, dice: no pasa nada, es mentira. Es importante que nosotros verdaderamente valoremos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Dimensionemos el amor de Dios. Dimensionemos su soberanía, su justicia, su santidad. Ay, hermano, de verdad que nos falta mucho entender. De verdad, hermano. Cuando hay amor por las almas, cuando hay un amor en tu corazón de tener verdaderamente el compromiso con Dios, de compartir el Evangelio, a veces hay un dolor en tu corazón de tanta gente que no entiende, que todavía hay una venda en sus ojos. ¿Y sabes por qué? Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento se pierde el pueblo de Dios.
tenemos que buscar de la palabra de Dios, tenemos que buscar que el Señor nos hable verdaderamente. Mira, decíamos que íbamos a comentar algo de Martín Lutero. Martín Lutero desde niño sentía un amor especial por Dios. Llegó el momento que él se preguntaba, ¿cómo voy a ser salvo? Y yéndose un poquito a esos tiempos, la respuesta es, pues dedícate a Dios, ¿verdad? Y fue lo que hizo, se metió a un convento, empezó a vivir entregado a Dios. Y empezó a leer la Biblia. El Señor permitió que tuviera cerca una Biblia, porque se leían otro tipo de libros, ¿verdad? De hombres que se entendía que ya habían estudiado la Biblia, hacían libros, y esos son los libros que leían los monjes, ¿verdad? Entonces, qué importante es que él empezó a leer la Biblia. Estaba con los monjes agustinos, que era un grupo demasiado estricto. Él ingresó el 15 de diciembre de 1505, dice la historia. Y encontró una Biblia y empezó a leerla. Y empezó a amarla. Y te decía yo al principio, cuando tú amas la palabra de Dios, cuando la empiezas a leer, te habla el Espíritu de Dios. El Espíritu de la palabra te empieza a mostrar cosas grandes y maravillosas. Un hombre espiritual debe conocer la Biblia. Martín Lutero tuvo una especie como de tutor, un doctor llamado Staupitz, un poco difícil su pronunciación, el cual enseñó una frase que le dijo fue: si tú lees atentamente la Biblia, encontrarás que la salvación solo es por Cristo. Si tú lees atentamente la Biblia, encontrarás que la salvación solo es por Cristo. Quiere decir que ese tutor, el doctor Staupitz, te decía que es un poco complicada su pronunciación, ya había leído la Biblia y el Señor ya le había hablado y él ya entendía una de las verdades fundamentales de la palabra, que la salvación solo es por Cristo. Es importante entonces que nosotros dimensionemos la importancia de la Biblia. La Biblia no es para tenerla guardada, hermano. Te decía que muchas veces el único día que tocas la Biblia es el domingo, ¿eh? Que cuando va uno al culto. Pero resulta que ahora no nos estamos congregando. Entonces habría que preguntarse si estamos leyendo la Biblia. Y a mí me llama la atención porque me doy cuenta, amigo hermano que me escuchas, que no se está estudiando la Biblia. Qué importante es que nosotros hagamos énfasis en eso. Perdóname que dedique tiempo a esto porque pudiera parecer primario, ¿eh? A lo mejor hay temas que pudieran resultar más importantes, pero la base es en la Biblia, leer la Biblia. ¿Qué tanto la estamos leyendo? Dice segunda de Timoteo, que es la cita que estamos utilizando como cita base: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahorita vamos a analizar precisamente lo de las obras, ¿verdad? Pero sí quisiera dejarte eso en tu corazón, amigo hermano que me escuchas. Tenemos que verdaderamente prepararnos en la palabra, amar la palabra. Y lo que se ama, se busca constantemente. ¿Sabes qué pasaba con Martín Lutero? Amaba la palabra. Y lo confrontaba la palabra. Leía la palabra y le estaba hablando Dios. Había algo que quebrantaba su corazón, no podía dormir, estaba tratando de entender por qué decía el Señor esto, por qué decía el otro, y analizando hasta que Dios le daba certeza en lo que
en lo que él tenía duda. Aquí la pregunta es, ¿cuánto le dedicamos a leer la palabra, verdad? ¿Estamos preparando, estamos conociendo verdaderamente a Dios? ¿O nos decimos nada más cristianos? Es necesario que tomemos ya nuestra identidad como hijos de Dios y darle el peso a la palabra de Dios. Es importante, amigo hermano, que me escuchas. La Biblia no es para guardarla, hermano. La Biblia es la que nos da vida. Si la Biblia no te da vida, no está cumpliendo el objetivo para lo cual Dios permite que la tengamos. Tenemos un gran privilegio de tener la libertad, de tener la palabra de Dios en forma escrita. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos. Porque buscáis entre los muertos al que vive, resucitó, se levantó, Él vive. No busquéis más, no lloréis más, Él vive. A Satán derrotó, a la muerte venció, resucitó. Porque buscáis entre los muertos al que vive, resucitó, se levantó, Él vive. No busquéis más, no lloréis más, Él vive. A Satán derrotó, a la muerte venció, resucitó, 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 resucitó. Él reina, regocíjese en la tierra, Él reina, alégrense las muchas costas, reina, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Él reina, regocíjese en la tierra, Él reina, alégrense las muchas costas, reina, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Le alabaré, te alabaré por tu gloria y tu victoria. Elevaré salmos ante ti, oh Dios. Me gozaré tributándote la gloria, proclamando tu victoria, dando toda honra a ti, oh Señor. Qué bueno es levantar tu nombre en alto, glorificar la grandeza de tu amor y disfrutar de tu gran misericordia que nos da siempre victoria, exaltando tu fidelidad. Pues tú eres digno, Señor, no hay otro en el cielo como tú. Desde la eternidad hasta la eternidad, eres Rey de Reyes, eres Señor. Pues tú eres digno, Señor, no hay otro en el cielo como tú. Desde la eternidad hasta la eternidad, eres Rey de Reyes, eres Señor.
estamos de regreso y vamos a dar lectura a 2 de Timoteo capítulo 3, pero ahora únicamente al versículo 16. Vamos a hacer énfasis en esa porción de la palabra. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es determinante, amigo, hermano, que me escuchas, que si tú tienes una verdadera identidad como hijo de Dios, te apliques en conocer a Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de la palabra del Señor. Y dice que toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Si bien es cierto, fue escrita por hombres, pero fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Fue algo que Dios determinó para que quedara escrito. Mira qué infinito amor de nuestro Señor, que ahora está plasmada su palabra en este bendito libro. Y dice que es útil para enseñar. Si quieres ser un buen padre, está en la palabra. Si quieres ser un buen hijo, está en la palabra. Si quieres ser un buen esposo, está en la palabra. Si quieres ser un buen hermano, un buen amigo, está en la bendita palabra del Señor. Si quieres ser un buen hijo de Dios, conocer su voluntad, es a través de la palabra. Es importante que nosotros verdaderamente amemos la palabra de Dios, amigo, hermano, que me escuchas. Porque mira, lo que le pasó a Martín Lutero es que llegó a ese lugar, y en ese lugar, cuando él quería leer la Biblia, le dijo uno de sus, de los monjes compañeros, ¿verdad? Le dijo, ¿pero para qué la lees? Ya los padres de la iglesia ya la leyeron, mira, lee estos libros mejor. No te preocupes, ellos ya hicieron esa labor. Ahora ya nomás lee esos libros. Pero él dijo, no, pues esos libros ya los leí, pero yo quiero leer la fuente de sabiduría, quiero leer la palabra de Dios para ver si la interpretación de ellos fue la correcta. ¿Y sabes qué? Se dio cuenta que no era la correcta, sino que estaba imperando la ambición, estaba imperando el lucro, una serie de sometimiento a la mentira. Recordemos, no recuerdo ahorita el nombre de ese papa, ¿verdad? Pero que determinó lo de las famosas indulgencias, ¿verdad? Que incluso fueron hasta capaces de establecer una tarifa, ¿verdad? La tarifa por el pecado que se cometía. Que no se había cometido, pero ya tenían la tarifa y en base a eso, pues ellos pecaban, ¿no? Como había indulgencias, pues no había ningún problema. No recuerdo exactamente esta parte, pero parece que un hombre tenía bastante dinero y tenía pagadas bastantes indulgencias. Y su hija pues lo confrontó, ¿verdad? Le dijo, oye, papá, es que estás haciendo cosas que no son agradables a Dios. Le decía, no te preocupes, mira. Y le enseñó todas las indulgencias que tenía. ¿Firmadas por quién? Por el Papa. Y la hija le hizo una pregunta. Dice, oye, papá, ¿y si cuando tú mueras, cómo te vas a llevar eso? ¿Cómo te vas a llevar esas cartas? ¿Crees que verdaderamente valgan a dónde vas? Y entonces, este hombre se confrontó, ¿verdad? Porque a veces no se necesita ser tan inteligente para llegar a la conclusión de que es un engaño. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Que actualmente pasa así. Hay mucho engaño. Se ha comercializado el evangelio. Se lucra, se engaña, se ofrece prosperidad. Al amor de la palabra se hace un poquito conocida, ¿va? Decíamos la semana pasada de dónde emana esa doctrina, ¿verdad? Esa falsa doctrina de la prosperidad, de la metafísica, del positivismo, de la declaración positiva.
¿Cómo es posible que se pueda pensar que va a prevalecer tu voluntad, tu deseo en la carne, contra la voluntad de Dios? Dice la palabra, pedís y no recibís porque no sabéis cómo pedir, porque pides conforme a tu carne, conforme a tu placer, conforme a tus deseos. Que a veces se puede dar algo en ese tipo de lugares de prosperidad, pues sí puede ser. Pero ¿quién te la está dando y a cambio de qué? Porque hay algo oculto ahí, que algún día platicaremos, ¿verdad? No es el tema de esta tarde. Pero ¿qué pasó con Martín Lutero? Se dio cuenta de la verdad. Empezó a darse cuenta que la salvación no se ganaba de esa forma, no se obtenía de esa forma, sino que la salvación era un regalo que Dios te daba. Entonces, ¿por qué había que pagar? Mira, vamos a ver en Romanos capítulo 18, Romanos 1, capítulo 1 de Romanos, y es el versículo 16, 17, 18. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No dice por sus obras vivirá. Aunque también sabemos que debe haber obras, ¿eh? Pero obras guiadas por el Espíritu Santo, es la gran diferencia. Pero dice aquí, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, Martín Lutero se dio cuenta de esto, ¿verdad? Y se dio cuenta de que estaban mintiendo, de que había un engaño. Y es cuando viene una revolución, ¿verdad? A mí me conmueve algo que él declaró. Dice la historia que él terminó un doctorado, y cuando terminó ese doctorado había un juramento que se hacía. Él pasó a hacer el juramento, pero lo hizo de manera distinta. Y lo que dijo fue esto: juro defender la verdad del Evangelio con todas mis fuerzas. Prometo ser fiel y puro a la verdad y defender la palabra de Dios contra todos los falsos maestros. Eso fue el juramento que hizo. Lógicamente era distinto a todos los demás, compañeros, ¿verdad? Voy a repetirla porque verdaderamente es tremendo. Juro defender la verdad del Evangelio con todas mis fuerzas. Prometo ser fiel y puro a la verdad y defender la palabra de Dios contra todos los falsos maestros. Este es el juramento, este es el pensamiento que deberíamos tener todos los que tenemos el privilegio en menor o en mayor proporción de compartir la palabra. Que verdaderamente defendamos la verdad del Evangelio con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra pasión. Que seamos fieles, que seamos puros a la verdad y que defendamos la palabra de Dios contra todos aquellos falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores. ¿Y por qué te digo falsos? Porque se lucra con la fe y se abusa de la ignorancia. Por eso el énfasis de prepararse, de estudiar. Te decía yo en anteriores programas que nosotros en la congregación nos hemos preocupado, en las congregaciones donde yo he estado, donde Dios me ha permitido estar. Nos hemos preocupado por enseñarle a los hermanos a que estudien la palabra. Que lo que tú les enseñes lo anoten, lo revisen y si estuvo bien, lo acepten. Y si estuvo algo mal, vayan y le digan o nos digan. Hermano, eso estuvo mal, usted dijo esto y mira, aquí dice la palabra esto. Perdón, hermano, lo voy a corregir. Y lo voy a corregir donde lo dije.
en el púlpito. Porque a veces las correcciones nomás las hacemos abajo. No, hermano. De alguna manera todos los que compartimos la palabra tenemos el riesgo de equivocarnos. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema no es equivocarte, el problema es que no reconozcas que te equivocaste. Porque a veces te puedes equivocar y no con una tendencia a hacer daño. Pudiera decirse inocentemente, ¿verdad? Pero te digo que es lo más tremendo, que a veces hay maldad. Y a veces se quiere engañar. Y a veces se toma un versículo y de ese versículo se hace doctrina. No se lee el contexto. Se refiere a una cosa y toman otra. Es muy importante. A mí me llama mucho la atención el juramento que hizo Martín Lutero. Porque además lo cumplió. Todo lo que pasó, todo lo que hizo. ¿Y sabes qué? Amaba la palabra. Amaba la palabra. Es lo que tenemos que hacer, hermano. Si tú dices que amas a Dios, si yo digo que amo a Dios, amemos su bendita palabra. Dice la palabra de Dios, el que me ama obedece mis mandamientos. Pero ¿cómo vamos a obedecer si no los hemos leído? Dice la palabra de Dios que cuando tú vayas a algún lugar a compartir la palabra, no te preocupes lo que has de decir, porque el Espíritu Santo te lo va a recordar. Quiere decir que entonces no es magia. Nunca lo has visto y en ese momento viene a tu mente. No, tú ya lo leíste alguna vez. Y de momento piensas que no te acuerdas o que no aprendiste nada, pero ya quedó en tu mente. Siempre me acuerdo, me decía una hermana, hermano, es que no aprendo nada, oigo y no aprendo nada, leo y no aprendo nada. Le decía yo, hermanita, no se preocupe. Mire, dice la palabra en Santiago que si queremos sabiduría se la pidamos a Dios. Haga eso. Pero aparte, hermana, no se preocupe. Porque usted cree que no está aprendiendo o que no está entendiendo. Pero le digo una cosa, cuando sea necesario que lo recuerde el Espíritu Santo, se lo va a recordar. Pero si no lees la palabra, hermano, si no leemos la palabra, ¿cómo quieres pasar un examen si no estudiaste, no? En una lógica. Tenemos que buscar de Dios, hermano. Martín Lutero fue lo que hizo. Buscaba de Dios. Decían que tenía el hábito de confesarse. Hay una anécdota de que un día 11 horas tardó en confesarse. Imagínate qué meticuloso para sus pecados. ¿Cuánto nos tardaríamos nosotros, verdad, para confesar verdaderamente nuestros pecados? Es importante, amigo, y dice la palabra entonces, vamos a volverlo a leer. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación de todo aquel que cree. Del judío primeramente, también del griego, dice la palabra que el Señor no hace acepción de personas. Pues en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Me llama la atención esta parte donde dice la justicia de Dios. La justicia de Dios es muy amplio estudiarla, pero podríamos decir que la justicia de Dios se da cuando Dios te declara inocente, siempre y cuando tu fe esté apoyada en el sacrificio de nuestro Jesucristo. Que tú creas en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en tu espíritu, que el Señor verdaderamente vino a dar la vida por ti, que lo reconozcas como tu único y real Salvador, que Él derramó hasta la última gota de su sangre para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por ti y por mí. Por obediencia al Padre, pero por amor a ti y a mí. Mira cómo nos ama. Pero eso tenemos que entenderlo, tenemos que leerlo.
tenemos que aceptarlo. Viene el Espíritu Santo, lo sella en nuestra vida y entonces empezamos a caminar de una manera muy diferente, porque ahora tenemos una verdadera identidad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Conocer más de Dios, conocer más de Dios. Entender su soberanía, entender su amor. Hay cosas que probablemente no alcancemos a entender porque nuestra mente es finita, pero hacer nuestro mejor esfuerzo. La santidad es eso, hermano. Hacer tu mejor esfuerzo por agradar a Dios. Dice la palabra, sé perfecto como tu Dios es perfecto, ¿verdad? Pero esa perfección, hermano, busquémosla. Busquemos la altura del varón perfecto, dice la palabra. Pero mira, a veces te puedes agobiar por ser perfecto, pero perfecto respecto a qué y cómo qué. ¿Sabes qué le agrada a Dios? La pasión, tu deseo, tu amor por la palabra, tu deseo de ser mejor cada día. A veces flaqueamos, a veces nos desanimamos, a veces somos carne, hermano, mientras estemos en este cuerpo, prisioneros, dice, ¿verdad? Estaba oyendo una predicación y me impactó mucho. En algún otro momento vamos a compartir algunos detalles tan importantes. Pero decía, ¿cómo descuidar esa salvación tan grande? Y descuidamos, hermano, descuidamos nuestra comunión con Dios, descuidamos nuestra relación. La relación más importante la descuidamos. Nuestro parámetro debe ser Dios, hermano. Muchas veces nos preocupamos por lo que diga la gente, nos preocupamos por lo que pasó acá, nos preocupamos por tener. Decíamos la semana pasada, el versículo que utilizamos, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Busquemos verdaderamente conocer a Dios, busquemos su reino y su justicia. A veces nos agobiamos por las cosas materiales. Y te digo una cosa, a veces no es lo más importante. O la verdad es que casi nunca es lo más importante. Es bien tremendo, pero en una familia a veces estás en plena armonía. No tienes... Tu problema a veces es el dinero. Y cuando hay dinero, tu problema es que todo el mundo se pelea, ¿no? ¿Sabes por qué? Por la falta de prudencia, la falta de comunicación. A lo mejor me desvío un poco del tema, hermano, pero mira, es importante mencionarte eso. Muchas veces los problemas son por falta de comunicación, por falta de prudencia, por ser subjetivos, porque siempre queremos tener la razón. Pero cuando cada quien admite su culpa, cuando hay perdón, decíamos, el perdón es el bisturí de Dios. Cuando perdonas, cuando pides perdón, las relaciones cambian. Y te puedo decir experiencias personales cuando ves que todo está hecho un desastre, ¿no? Y de repente viene un momento en donde Dios toca el corazón y empieza uno a sensibilizarse y sí, perdóname, yo cometí este error. No te preocupes, pero pues yo también lo provoqué por esto y por esto. Y empieza a obrar el Espíritu Santo. Empieza a obrar el Espíritu Santo. Pero a veces el orgullo, el decir yo tengo la razón. Y aunque sepas que no tienes la razón, tú dices, no, pues ahora me tengo que aguantar, ¿no? Muchas veces se dice que el hombre, o el padre, ¿no? Sobre todo el papá, cuando pide perdón, ¿no? Pierde autoridad con un hijo. Es todo lo contrario, todo lo contrario. Cuando tú eres capaz de pedirle perdón a tu hijo sabe. Dice, mi papá me ama. Mi papá es un gran hombre. Pues se necesita más valor para pedir perdón que para no hacerlo. Pero ¿por qué te platico todo eso? Porque a veces nosotros creemos conocer a Dios, creemos vivir conforme a lo que Dios quiere. Y a veces no estamos estudiando la palabra, a veces no estamos dejándonos guiar por Dios.
Sabemos que está el Espíritu Santo, que es el que nos auxilia, pero tenemos que entender cómo opera, ¿verdad? Entonces dice esta parte de la palabra, para retomar el tema, perdón por desviarnos un poco, dice, pues en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y es cuando Martín Lutero se dio cuenta que las cosas estaban mal. ¿Y contra quién se enfrentó? Contra todos. ¿Y qué es lo que causó un gran problema? Pues sí. Pero hubo realmente una reforma, un verdadero cambio, y que de alguna manera nos benefició a nosotros, ¿no? Pero mira qué tremendo es que después de todo ese esfuerzo vuelva a pasar lo mismo. Quisiera que leyéramos Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Mira, te voy a decir algo tremendo. El panteón está lleno de gente buena, porque a veces se cree que con las obras se va a ganar la salvación, y a veces son obras muertas. Porque habría que preguntarse, ¿y quién te dijo que hicieras eso, va? Llega como un fuego extraño para Dios. Porque el sacrificio debe ser un olor, de un fuego que produzca un olor grato a Dios. Cuando Dios te manda a hacer algo y tú lo haces. Pero cuando Dios no te lo manda y tú lo haces, estás haciéndolo conforme a tu carne. Porque a lo mejor estás interrumpiendo la obra de Dios en alguien. Es como cuando tú ayudas a alguien, ¿verdad? A lo mejor Dios está teniendo un trato con esa persona. Y que en un momento dado el Señor no lo va a dejar desamparado. Pero tú vienes y lo auxilias, ¿no? ¿Y qué haces? Arruinar la obra de Dios. Pero cuando eres guiado por el Espíritu Santo, cuando Dios te muestra, habrá que hacer y habrá que ayudar a tal persona, hasta a ti te extraña, ¿no? Pero yo no creo que esa persona necesite. Y el Señor te dice, ayúdalo, dale. Y tú dices, bueno, pues voy, obedezco. Pero es una obra guiada por el Espíritu Santo. Pero, ¿qué pasaba en ese tiempo de Martín Lutero? Querían que por obras, ¿verdad? Estaba ese concepto equivocado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que se abusa y que se vuelve a retomar, ¿verdad? A veces es cíclico. Es un problema que ahora pasa. Realmente es muy preocupante lo que está pasando en la red, las predicaciones de algunos predicadores, maestros, que aunque dicho sea de paso también hay enseñanzas hermosas, donde Dios está mostrando. Dios siempre guarda el remanente. Dios siempre nos guarda, hermano. Pero tenemos que aprender a degustar la palabra, a filtrarla, a que todo lo que nos enseñes esté en la palabra. Es lo que tenemos que hacer. No podemos comernos todo lo que nos den. Tenemos que aprender lo que sea productivo, lo que sea conforme a la voluntad de Dios. Dice 2 de Timoteo, del versículo que nos sirvió de base, en el capítulo 3, versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amemos la palabra de Dios, hermano. Amemos la palabra de Dios. No juguemos a ser cristianos. No seamos irrespetuosos con Dios. Respetemos la santidad de nuestro Señor. Busca de Dios a través de la palabra. Leamos la palabra. Entreguémonos más al Señor
Busquemos una comunión verdadera con Él. El pueblo se perdió por falta de conocimiento. Que no nos pase eso, hermano. No desperdicies el tiempo en cosas vanas. Siempre pregúntate, ¿en qué me edifica esto? ¿En qué glorifico el nombre de Dios con esto? Y te digo una cosa, el Espíritu Santo te va a redarguir, te va a confrontar y te va a enseñar qué es lo correcto. Amemos la palabra de Dios. Ese es el mensaje. Amemos la palabra de Dios. Bueno, solamente queda despedirnos, no sin antes pedirle a nuestro Señor que siga bendiciendo la vida de cada uno de los hermanos y amigos que nos escuchan, que los siga cubriendo, que los siga proveyendo, que les dé prosperidad, primero espiritual y, si es de su voluntad, la económica. Que Dios los bendiga, nos estamos escuchando la próxima semana. Gracias por haber escuchado el programa Libres por la Verdad, a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Te invitamos a escucharlo todos los jueves, Radio Malac, el mensaje de Dios para ti. Dios te bendiga.